Tenía al bombardero enemigo destrozado a pocos metros de mi cabina, y bastaba un leve movimiento de mi dedo para acabar con todos. En mis auriculares aún resonaban las órdenes de mis superiores, y el peso de cada aparato que había derribado antes. Vi a los hombres dentro, inclinados sobre los heridos, luchando más contra el frío y el metal roto que contra mí. En ese silencio de hélices y humo, tuve que elegir entre lo que exigía el sistema y lo que no podría olvidar jamás. El 20 de diciembre de 1943, el norte de Alemania vivía otro día de guerra aérea intensa. El invierno avanzaba. El frío endurecía el aire y los cielos sobre las ciudades industriales se llenaban de rastros de humo. En torno a Bremen, uno de los centros industriales del Reich, la defensa antiaérea se mantenía en alerta casi permanente. Las sirenas, la artillería y el vuelo de los cazas eran ya parte del paisaje sonoro cotidiano. Ese día, la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos preparó una nueva misión de bombardeo contra la ciudad y sus fábricas. En una base en Inglaterra, un B-17F recién revisado esperaba sobre la pista. En el morro llevaba pintado un nombre sencillo, elegido por su tripulación: Ye Olde Pub. El aparato formaba parte de un grupo de bombardeo con experiencia, que combinaba veteranos con tripulaciones más jóvenes. Al mando de ese bombardero estaba un teniente estadounidense, Charlie Brown, poco mayor de 20 años. Aquella iba a ser su primera misión como piloto comandante de aeronave. La rutina previa siguió el esquema establecido por meses de operaciones. En la reunión de planificación, la tripulación escuchó el parte meteorológico. La ruta prevista, la altitud de crucero y los puntos de concentración de la artillería antiaérea. En el mapa se señalaban Bremen, sus alrededores y las zonas donde se esperaba mayor densidad de fuego enemigo. Se insistió en la necesidad de mantener la formación cerrada para que el fuego defensivo de las ametralladoras de los B-17 se superpusiera. También se recordó la normativa sobre bombardeo, la disciplina de radio y la coordinación con los cazas de escolta. Brown atendió a cada detalle con gesto serio. Conocía por testimonios de otros pilotos lo que significaba entrar en el espacio aéreo del norte de Alemania. Sabía también que, como comandante, debía sostener la calma ante su tripulación, incluso cuando las probabilidades se volvieran inciertas. Tras la charla, el grupo se dispersó hacia los aviones. El ruido de los motores en marcha sustituyó al murmullo de la sala de planificación. Mientras tanto, en un aeródromo alemán, otro piloto se preparaba para el mismo día, desde el lado opuesto de la guerra. Se llamaba Franz Stigler. Era bávaro y ya había combatido en el norte de África y en otros frentes. En su historial figuraban numerosos enfrentamientos con bombarderos aliados. Aquel invierno le encontraba de nuevo en su país, integrado en una unidad de cazas encargada de defender el espacio aéreo del norte. Su avión asignado era un Messerschmitt Bf-109, modelo bien conocido por él. La formación de Brown despegó entre el ruido conjunto de los motores de decenas de bombarderos. Los B-17 fueron tomando altura y orden, hasta encajar en la estructura de cajas y escuadrones prevista por el mando. En el interior de Ye Olde Pub, cada tripulante se aferró a un papel definido. El navegante controlaba rumbo y tiempos. El bombardero revisaba el visor y las bombas. Los artilleros se acomodaban junto a las ametralladoras, comprobando cargadores, mecanismos y sistemas de calefacción y oxígeno. La posición asignada a la aeronave de Brown en la formación no era de las más seguras. Por cambios de última hora, Ye Olde Pub quedó en un extremo, algo adelantado, lejos del centro de la masa de bombarderos. Ese lugar, en el argot no oficial, se conocía por su exposición especial a los ataques. Los aviones situados en los bordes eran a menudo los primeros en ser probados por la artillería y por los cazas. Pese a ello, la orden era mantenerse en posición hasta completar la misión. Al alcanzar la costa alemana, la formación entró en la zona de fuego. Las primeras explosiones de artillería antiaérea aparecieron como nubes negras a su alrededor.
Los proyectiles estallaban a distintas alturas, buscando la altitud de los bombarderos. Dentro de Ye Olde Pub, cada sacudida recordaba la fragilidad del metal ante la metralla. Los tripulantes ajustaban sus máscaras de oxígeno y se preparaban para el tramo más peligroso. Al acercarse a Bremen, el fuego se intensificó. Las explosiones se hacían más cercanas y frecuentes. En un momento determinado, una granada estalló muy cerca del morro del B-17 de Brown. La onda arrancó paneles, abrió boquetes en la parte frontal y dañó seriamente el sistema de oxígeno en esa zona. Fragmentos de metal y vidrio se proyectaron hacia el interior, hiriendo a algunos de los hombres situados delante. El impacto afectó también a uno de los motores. La pérdida de potencia obligó a Brown y a su copiloto a corregir continuamente la actitud del avión. El aire helado empezó a entrar por los agujeros, reduciendo aún más la temperatura ya extrema. A pesar de esos daños, el aparato se mantuvo en la formación el tiempo suficiente para llegar a la zona de lanzamiento de bombas. La tripulación cumplió el procedimiento y el B-17 soltó su carga sobre el objetivo asignado. Fue al iniciar el regreso cuando las consecuencias del ataque se hicieron más evidentes. El Ye Olde Pub empezó a quedarse atrás. El motor dañado no podía rendir como los demás, y el avión perdía velocidad. Poco a poco, la distancia con respecto al resto de la formación aumentó. En cuestión de minutos, el bombardero se vio prácticamente solo en el cielo. En ese punto, entraron en escena los cazas de la Luftwaffe. Un bombardero aislado, sin la protección cruzada de otros aparatos, era un objetivo ideal. Desde distintas alturas y ángulos, varios cazas se lanzaron sobre la B-17 rezagada. Los artilleros respondieron con el fuego que les permitían sus posiciones todavía operativas. Sin embargo, algunas ametralladoras habían quedado fuera de servicio por los daños previos. La cola fue alcanzada de lleno en uno de esos ataques. El artillero de cola resultó gravemente herido y su puesto quedó casi destruido. El estabilizador vertical y el fuselaje trasero presentaban grandes desgarros. Parte de la estructura parecía apenas sostenida por vigas retorcidas. La capacidad del avión para mantener el control se redujo de forma dramática. A lo largo del fuselaje aparecieron nuevos agujeros, abriendo el interior al exterior. Cables, piezas y fragmentos colgaban en el aire turbulento que atravesaba la aeronave. Algunos mandos dejaron de responder con precisión. Los tripulantes heridos incrementaban la presión sobre los pocos que permanecían ilesos. La situación se acercaba al límite de lo manejable. En ese contexto, surgió la idea de abandonar el avión. Los paracaídas estaban disponibles y la altitud lo permitía. Sin embargo, uno de los tripulantes se encontraba tan mal herido que su traslado hasta una salida resultaba casi imposible. Abandonarlo dentro de la aeronave suponía aceptar su muerte segura. La perspectiva de saltar sobre territorio enemigo, con la incertidumbre de la captura, añadía otro peso a la decisión. La tripulación optó por permanecer unida en el bombardero. Brown decidió intentar, pese a todo, el regreso hacia Inglaterra. Con motores dañados, fuselaje desgarrado y varios hombres heridos, el avión orientó su rumbo hacia el noroeste. La travesía prometía ser larga y precaria. En el interior, cada uno se concentró en su tarea sin certeza sobre el resultado. Mientras Ye Olde Pub avanzaba penosamente, el día seguía su curso también sobre el aeródromo de Stigler. El piloto alemán había regresado de una misión y su Bf-109 mostraba impactos en el fuselaje. Los mecánicos trabajaban con rapidez para mantener el caza en servicio. Alertados por la presencia de un bombardero solitario en la zona, los mandos ordenaron un nuevo despegue. El objetivo era interceptar al intruso antes de que abandonara el espacio aéreo alemán. Stigler subió de nuevo a su cabina. Los procedimientos eran ya casi automáticos después de tantas salidas. Poco después, su caza ganaba altura en dirección al punto señalado. La radio transmitía información escueta. Se trataba de un bombardero aislado, presumiblemente dañado, que se alejaba de Bremen.
El Bf-109 no tardó en localizar a la B-17. Desde cierta distancia, el avión estadounidense mostraba una silueta irregular. La cola parecía maltrecha y el aparato volaba más bajo de lo habitual. Siguiendo la práctica habitual, Stigler se aproximó primero desde la parte trasera. No recibió fuego de la posición de cola, lo que ya resultó llamativo. Reduciendo algo la distancia, empezó a distinguir detalles menos visibles desde lejos. Vio grandes agujeros en el fuselaje. Observó partes del revestimiento arrancadas y piezas colgando. La sección de la cola estaba especialmente destrozada. El bombardero se mantenía en el aire con movimientos inestables, como si cada ráfaga de viento pudiera descolocarlo. Stigler maniobró entonces para colocarse a un lado del bombardero, casi en paralelo. La distancia entre ambas aeronaves se convirtió en una franja mínima de aire. Desde la cabina del caza, pudo ver el interior de la B-17 a través de los boquetes. Distinguió a hombres inclinados sobre compañeros heridos. Vio el morro abierto, la cabina afectada y el esfuerzo evidente del piloto por mantener el aparato en línea de vuelo. En ese momento, la situación se alejó de las escenas estándar de combate. El piloto alemán tenía ante sí un objetivo enemigo, pero no un bombardero intacto y combativo. Lo que veía recordaba más bien a un avión que luchaba por no caer. Los hombres en su interior parecían exhaustos, ocupados en contener daños y atender heridas. La posición de artillería trasera seguía muda. La instrucción recibida años atrás sobre no disparar a enemigos indefensos se presentó en su memoria con claridad. Esos tripulantes, por las condiciones en que se encontraban, se acercaban mucho a esa idea. Al mismo tiempo, la presión del contexto general de la guerra empujaba en sentido contrario. La Luftwaffe necesitaba derribar bombarderos y sin batería. Cada aparato abatido era un éxito para la defensa. Stigler se encontró, así, ante un dilema en pleno vuelo. Dentro de la B-17, la presencia del caza tan cerca generó una mezcla de miedo y desconcierto. Braun veía al piloto alemán a través de la cúpula. Los dos aviones volaban separados por pocos metros. El comandante estadounidense ordenó a una de las torretas que apuntara hacia el caza, pero sin abrir fuego. Era una señal de que aún podían defenderse, aunque las fuerzas y los medios estuvieran al límite. Stigler observó la torreta que giraba lentamente hacia él. No llegaron disparos desde el bombardero. La escena mantenía un equilibrio extraño, en el que cualquier gesto brusco podía desencadenar un desenlace violento. En lugar de retirarse para rematar al aparato desde la cola, el piloto alemán continuó volando a la par. Empezó a hacer gestos con la mano, señalando hacia abajo y hacia un lado. Con esos movimientos, trataba de indicar la posibilidad de aterrizar en suelo alemán. Era una manera de sugerir que la tripulación podía salvar la vida rindiéndose. También pasaba por su mente la opción de dirigirse hacia un país neutral situado al norte. Pero las señas eran difíciles de interpretar desde el interior del bombardero dañado. El ruido, la tensión y la diferencia de idioma hacían casi imposible una comprensión precisa. Braun optó por mantener el rumbo hacia el Mar del Norte. Su objetivo seguía siendo alcanzar Inglaterra, por remotas que parecieran las probabilidades. La tripulación, centrada en los heridos y en la vigilancia de los instrumentos, apenas tuvo margen para descifrar mensajes gestuales. Lo único evidente era que el caza no disparaba, y que seguía a su lado, sosteniendo esa proximidad improbable. Ante esa realidad, Stigler tomó una decisión. No comunicaría nada por radio. No pediría instrucciones. Actuaría bajo su propio criterio. En vez de alejarse o de abrir fuego, resolvió acompañar al bombardero hasta la costa. Colocó su Bf-109 en una posición tal que, visto desde el suelo, pudiera parecer que los dos aviones formaban parte de una misma formación. Su idea era dificultar que las baterías antiaéreas alemanas abrieran fuego con plena seguridad. Mientras los aparatos se aproximaban a la zona costera, el caza se mantuvo pegado al bombardero. Los artilleros en tierra, al ver la silueta de un caza propio junto a la de un 4 motores, podían dudar antes de disparar. Durante varios minutos,
el cielo sobre el norte de Alemania ofreció una imagen insólita. Un caza alemán volaba como escolta de un bombardero estadounidense gravemente dañado. Ambos aparatos atravesaban la franja cercana al litoral en formación estrecha. Dentro de la B-17, los tripulantes seguían sujetos a la incertidumbre, pero notaban la protección implícita de esa proximidad. Dentro del caza, el piloto alemán mantenía firme su resolución. Una vez superada la zona de mayor concentración de artillería, llegó el momento de separarse. Stigler se acercó un poco más al lado del bombardero. Buscó la mirada del piloto estadounidense. Le dedicó un breve saludo con la mano, sobrio y claro. Luego inclinó el avión y viró de regreso hacia el interior de Alemania. El Geol de Paz prosiguió solo su camino hacia el mar. Sus motores, castigados, continuaban trabajando al límite. El fuselaje, agujereado, dejaba entrar el aire helado. Los heridos necesitaban atención constante dentro de las escasas posibilidades. Pese a todo, el aparato fue aproximándose a la costa británica. Finalmente, el bombardero logró alcanzar una base en Inglaterra y aterrizar. Al detenerse, los equipos de tierra comprobaron el estado en que llegaba. La cola casi destruida, el morro abierto, los costados perforados por múltiples impactos. Uno de los tripulantes había muerto. Varios estaban heridos, y la estructura del avión ofrecía un aspecto de devastación. Los informes recogieron el detalle de los daños y la secuencia general de la misión. En el informe de Brown apareció también el episodio del caza que había volado a su lado. El teniente describió la aproximación, la cercanía, los gestos, la ausencia de disparos y la escolta hasta la costa. Los mandos escucharon con atención, pero respondieron con cautela. En la atmósfera de guerra total, relatar actos de clemencia del enemigo no encajaba fácilmente en la narrativa oficial. Se recomendó tratar el episodio con discreción. En Alemania, el silencio de Stigler fue aún más absoluto. Reconocer que había dejado escapar a un bombardero enemigo en esas condiciones habría supuesto exponerse a graves consecuencias. El piloto continuó volando misiones hasta las fases finales del conflicto. Años más tarde, emigró a Norteamérica, donde se integró en la vida civil. El recuerdo de aquel día permaneció como una capa más de su experiencia, sin grandes comentarios públicos. La vida de Brown siguió también su curso tras la guerra. Continuó su carrera militar durante un tiempo y luego trabajó en ámbitos civiles. La misión sobre Bremen y el encuentro con el caza alemán quedaron en su memoria como uno de los momentos más intensos de su servicio. De vez en cuando, en reuniones de veteranos, relataba lo ocurrido. Durante años, el nombre del piloto enemigo seguía siendo un dato desconocido para él. Décadas después del conflicto, en un contexto de conmemoraciones y encuentros de antiguos combatientes, la historia empezó a circular con algo más de detalle. Brown decidió intentar localizar al hombre que lo había tenido a centímetros de distancia y había bajado el arma. La búsqueda no fue inmediata ni sencilla. Se cruzaron cartas, se consultaron archivos, se recurrió a asociaciones de veteranos. Con el tiempo, surgió un nombre que coincidía con los datos disponibles. Cuando ambos hombres pudieron finalmente comparar recuerdos, las piezas encajaron. El piloto alemán describió con precisión el estado del bombardero y los gestos del encuentro. El piloto estadounidense reconoció en ese relato la misma escena vivida sobre Bremen. En adelante, mantuvieron una relación cercana, basada en una experiencia extrema compartida desde bandos opuestos. Su amistad se prolongó durante años, hasta el final de sus vidas. Con el tiempo, el episodio fue incorporándose a estudios y relatos sobre la guerra aérea. Se lo citó como ejemplo de una decisión individual tomada al margen de las expectativas inmediatas del sistema militar. No modificó campañas ni frentes. Tampoco alteró grandes planes estratégicos, pero determinó el destino de un bombardero y de los hombres que iban en él. El día en que un piloto alemán tuvo a su enemigo a centímetros y bajó el arma quedó fijado así en una memoria discreta. En los archivos apenas figura como una misión más. En la experiencia de sus protagonistas, fue un punto de inflexión personal.
Hoy se recuerda como un caso documentado que muestra cómo, incluso en una guerra total, aún existía un margen estrecho para decisiones dictadas por algo más que la lógica estricta del combate.